En esta siguiente lección vamos a hablar acerca del reuso de datos. Entonces lo que vamos a ver son los temas que están en esta parte. Vamos a comprender un poco la estructura de la biblioteca de diseño. Si ustedes recuerdan, dentro del programa, en la parte del extremo de la derecha, en donde está el panel de tareas, tengo lo que es el icono de unos libros, como si fuera una biblioteca. Entonces ahí voy a ver que existe alguna información desde que se instala el programa que me puede ayudar para evitarme en la parte de, por ejemplo, la integración de un producto, pues modelar tornillería, modelar cierto tipo de cosas. Tengo válvulas, tengo diferentes cosas que puedo estar utilizando para mis diseños. También vamos a aprender a crear operaciones de librería. ¿Qué es una operación de librería? Algo que estoy reusando de manera continua. Por ejemplo, imagínense que nos dedicáramos al diseño de flechas y la mayoría de las flechas pues llevan un cuñero. Este cuñero, si ustedes los han visto físicamente, pues es simplemente una ranura. Entonces, cada que tuviéramos que fabricar un modelo de flecha, imagínense que tuviéramos que hacer el cuñero cada vez, es una operación repetitiva. Entonces, mejor lo configuramos como una operación de librería y la reusamos las veces que queramos. Vamos a modificar también algunas operaciones existentes, vamos a crear algunas nuevas y vamos a revisar también una parte un poco acerca de los componentes inteligentes. Entonces, en cuanto a la estructura de la librería, hablábamos de esta parte de la derecha, entonces vamos a revisarlo en el programa. Yo estoy en esta parte de aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo el puntero en la parte de la biblioteca de diseño. Cuando ustedes instalen el programa, pues van a tener por defecto una carpeta que dice Design Library y ahí les va a decir la ruta, ¿no? En mi caso yo la tengo configurada a que esté en el escritorio. Voy a expandir para ver el contenido y tengo diferentes carpetas. Anotaciones, al momento de darle clic en anotaciones, pues puedo ver que tengo ahí algunos símbolos de soldadura configurados como bloques que puedo estar agregando a mis diseños. La parte de ensambles, en ensambles si se dan cuenta tengo algunas carpetas que dicen Mold Bases y una operación que también ya tengo configurada como una operación inteligente. De hecho esta es la que vamos a hacer, por lo tanto lo voy a suprimir. Tengo otra carpeta que se llama operaciones, donde en operaciones tengo algunas operaciones configuradas. Si ustedes recuerdan, ya en configuraciones hemos utilizado esta, por ejemplo, pero me voy a meter a Hold Patterns y si se dan cuenta pues tengo un patrón lineal configurado o lo que sería un patrón circular también configurado. Entonces tengo algunas ranuras para O-rings, por ejemplo, si se dan cuenta, lo que se ve en color amarillo sería la ranura que me genera la operación para poder meter dentro de ella un O-ring. Entonces volvemos al concepto de las operaciones de librería, herramientas de formado. Si ustedes, por ejemplo, pensamos en lo que serían las puertas de un refrigerador o en este caso también de una estufa, algunos componentes de estufa pues tienen algunas operaciones que se forman con como si tuviera un proceso de troquelado encima de la lámina. Todo esto se hace con este tipo de operaciones. Entonces hay gran cantidad de información que ustedes pueden estar reutilizando. Por ejemplo, aquí hay una carpeta de routing donde puedo encontrar en la parte de piping, bridas, puedo encontrar equipo. Un equipo puede encontrar bombas si quiero. De repente, por cuestiones de algún proyecto que estemos integrando, pues tenemos que mostrar ahí un tanque de manera esquemática o alguna bomba. Aquí pueden estar seleccionando la información para reutilizarla. Entonces, en este caso, esta es la biblioteca de diseño, ya vimos la estructura que tiene y lo que vamos a ver es cómo puedo crear yo una operación de librería. Recuerden que el concepto es el reuso de la información, ¿no? Entonces voy a bajar hasta la página donde vamos a empezar a ver qué es lo que se va a hacer. Y en este caso me dice que lo primero que voy a hacer pues sería crear una nueva operación o una nueva pieza con un archivo de pieza en milímetros, ¿no? Entonces me voy a ir a archivo, voy a ir a la parte de nuevo y selecciono pieza en milímetros. Entonces vamos a esperar a que se abra. Lo que me piden es que en el plano de vista lateral croquice un rectángulo de 100 milímetros por 50 y lo extruya en la dirección de Z con un tamaño o espesor de 50 milímetros. Entonces en este caso me voy a ir al plano right, ahí está el plano right, hago un croquis nuevo sobre él, voy a hacer un rectángulo de centro. Según lo que nos decía, las dimensiones que daríamos sería de 50 por 100. Ahí lo tengo. Y me piden que lo extruya con una profundidad o con un espesor de 50 milímetros. Entonces me paso a extruir y ahí lo tengo ya con la orientación y el valor sería en 50 y presiono simplemente el botón de aceptar. Okay, entonces vamos a ver si está bien generado de esa manera. Pues sí, parece ser que sí. Y lo siguiente que me piden es que empiece a realizar algunas operaciones. Entonces del lado donde me quedó lo que es el origen, me piden que en esta parte haga un croquis sobre esta cara y que trace un rectángulo de esquina. Vamos a activar mi herramienta de rectángulo. Recuerden que el rectángulo como tal es el que funciona como rectángulo de esquina. Puedo ver los dos puntos en los extremos, tanto superior de la derecha como inferior de la izquierda. Activo el comando y voy a dar como primer punto el origen
para después moverme con el mouse y seleccionar como punto final la parte inferior, ¿no? O la arista inferior. Ahí ya lo tengo, no importa tanto el tamaño, sino más bien la orientación. Y en cuanto a tamaño me piden que tenga 4.5 milímetros de diámetro. Entonces en este caso yo puedo dejar este como eje constructivo para dar el valor como si fuera diámetro, o simplemente puedo acotar como radio, ¿no? En lugar de ser los 4.25 que me estaría marcando serían, perdón, los 4.5 serían 2.25. Ahí ya lo tengo, me paso a operaciones y voy a activar el comando de corte de revolución. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el corte de revolución y la revolución normal? Pues esto me va a generar lo que es un saliente y este me haría un corte tomando los mismos parámetros. La mitad de un perfil, por lo tanto ahí tengo un rectángulo. Me pide que le indique cuál es el eje de revolución, voy a tocar la línea que está coincidente con el origen y ahí lo que tendría como resultado pues sería un corte como si fuera un cilindro, porque tengo configurado la cantidad de grados en 360. Entonces ahí lo tengo listo, presiono simplemente el botón de aceptar y ahí tendría mi primera operación. Ahora nos están pidiendo que realicemos una segunda operación que es muy similar, pero la diferencia es que no va a ser completamente vertical esta línea, sino, si se dan cuenta, tiene un ángulo. Por lo tanto pues voy a hacer otro croquis sobre la misma cara y voy a empezar a trazar, ¿no? Entonces lo voy a hacer con el comando de línea. Voy a exagerar un poquito en el ángulo, vean, ahí es vertical, ahí estoy exagerando un poquito. Ahí regreso al centro y bajo, ¿no? Para volver a cerrar el perfil. Ahí ya lo tendría, y el ángulo lo voy a acotar pues utilizando cota inteligente. Entonces el valor de ángulo es de 1 grado, ahí tengo .90 grados, ahora sí ya tengo definido 1 grado, me queda ya en color negro, está completamente definido, y lo que voy a hacer sería pasarme a operaciones, activar corte de revolución, toco la línea, el eje en este caso sería esta línea, y ahí me da lo que sería la vista preliminar de mi operación o mi segundo corte de revolución. Entonces ahí ya lo tengo. Vamos a ver qué otra operación más nos pide. En este caso nos pide que generemos un círculo. Ese círculo nos pide que sea coincidente, que su origen esté en el centro y que sea coincidente con este vértice o este otro vértice. Al final, si coincide con el de la izquierda, pues por el tamaño será coincidente con el de la derecha. Entonces activo lo que sería otra vez el croquis en esta cara y voy a crear un círculo. Este sería su centro y este vértice definiría el diámetro. Entonces con ello me queda completamente definido. Y ahora me piden que corte con una profundidad de 40 milímetros. Entonces el corte no va a tener ángulo, simplemente me paso a la pestaña de operaciones y, si se dan cuenta, sigo dentro del croquis. Recuerden que no es necesario salir, me paso a extruir corte, la profundidad va a ser de 40 milímetros. Ahí lo tengo con 40, presiono aceptar. Y al fondo de este corte pues obviamente me va a quedar una cara plana. En esa cara plana me piden que croquise un círculo con convertir entidades y que corte con 5 milímetros de profundidad, pero con un ángulo de 30, para que al final me quede esta parte que se ve en color amarillo al final del corte como si fuera el filo de una broca. Entonces en este caso, en la cara del fondo dijimos, abro un croquis, mi cara está seleccionada, por lo tanto simplemente presiono convertir entidades, me paso operaciones, extruyo con una profundidad de 5 y activando la opción de ángulo de salida con un valor de 30. Y ahí simplemente presiono el botón de aceptar. Entonces vamos a ver cómo nos quedó utilizando el comando de vista de sección. Y lo activo, casualmente el plano front me sirve para la sección que quiero ver, presiono aceptar y pues ahí tendría esta parte que es la última que acabamos de realizar. Entonces imagínense que esto sea una línea de enfriamiento para algún molde en particular, pero que sea repetitiva, es decir, que yo la tengo que utilizar para varios modelos de moldes diferentes. Entonces están de acuerdo que tendría siempre que realizar estas 4 operaciones que son cortes, las tendré que estar realizando cada vez que quiera esta operación. Entonces sería poco práctico. Por eso es de ayuda poder configurarla como una operación de librería, para después simplemente del lado de la derecha, cuando ya sea una operación de librería, pues arrastrarla y soltarla. Entonces, ¿cómo configuro esto como una operación de librería? Para empezar, en la biblioteca de diseño, aquí la tengo, puedo agregar si yo quiero una nueva carpeta. Vean que aquí tengo como última carpeta la que se llama Smart Components. En este caso voy a tocar el nivel superior y ahí es donde presiono este botón que dice crear nueva carpeta. Y a esta nueva carpeta vamos a ponerle personalizadas. Entonces ahí le doy la E que me falta, doy un clic y dentro de personalizadas es donde voy a guardar esto como una operación de librería. Si yo le doy doble clic a mi carpeta es como si le dijera que estoy dentro de lo que hay. Obviamente pues esta carpeta es nueva, está vacía, pero con eso puedo aprovechar con mi carpeta seleccionada para, en este caso, tocar las operaciones que quiero agregar. Las operaciones que yo quiero agregar sería el corte de revolución 1, corte de revolución 2, el extruir y el extruir 2.
corte extruir 1 y corte extruir 2, ahí las tengo seleccionadas. Para agregarlas como una operación de librería únicamente tengo que presionar el primer botón que me dice agregar a biblioteca. Entonces si se dan cuenta es unos libros con un más. Después de presionarlo, del lado de la izquierda me va a mostrar un resumen indicándome cuáles son las operaciones que se agregaron. Nuevamente me vuelve a decir que serían esas y me pide que le dé un nombre. Le vamos a poner runner 4.5. De acuerdo a lo que me dice en el manual, presiono el botón de aceptar y me va a dar una vista previa. Si se dan cuenta, ahí tengo lo que sería la vista previa de esta parte y pues ya podría utilizarlo como una operación de librería. Entonces todas las operaciones de librería, al momento de agregarlas se les pone una L encima y así lo veré en el árbol de historia, ¿no? Eso me indica que esta operación está configurada como una operación de librería. Entonces en este caso vamos a cerrar. Ya esto lo podemos cerrar y vamos a realizar una prueba. Entonces para la prueba en este caso, después de crear la operación de librería, me están pidiendo que utilice un bloque que ya viene dentro de los archivos que estamos utilizando para generar cada uno de estos ejemplos. Me voy a meter a la carpeta que hemos venido utilizando, a la lección 7, a la parte de caso de estudio. Y en caso de estudio de la lección 7 voy a buscar un bloque que se llama block como tal. Entonces, si se dan cuenta, es similar al que nosotros tenemos, obviamente con dimensiones diferentes. ¿Se acuerdan que el que nosotros teníamos medía 100 por 50? Este mide 90 por una distancia, en este caso, de 40. Entonces, voy a después tener que regresar a mi biblioteca de diseño para buscar mi carpeta que acabo de crear, que se llama personalizada. Ahí lo tengo, y aquí tengo mi operación, y para agregarla simplemente tengo que arrastrar y soltar. Entonces, si se dan cuenta, ahí la traigo, ahí lo pongo encima de la cara, en ese momento suelto, y me va a empezar a pedir en esta ventana algunas referencias. Entonces al momento de soltar el clic izquierdo sobre una cara me dice que le dé una referencia de la arista inferior, pero obviamente tendría que ser de la pieza donde lo voy a ubicar. Entonces sería esta. Después me pide una referencia del centro, sería mi origen. Después me pide una cara en donde va a ser el corte, y después me pide una referencia de arista en la parte superior, sería esta de aquí. Y ahí ustedes pueden ver que automáticamente se genera la operación. Todas las referencias ya están palomeadas, presiono simplemente el botón de aceptar, voy a maximizar y voy a realizar una vista de sección. Ahí lo tengo, tuve que cambiar el plano y si se dan cuenta es exactamente la misma operación que configuramos cuando la creamos como operación de librería. Entonces fue mucho más rápido simplemente arrastrarla, soltarla, indicarle las referencias y ver cómo se generaba en el área de gráficos sin necesidad de volver a hacerla desde cero. Entonces la conclusión de las operaciones de librería sería el reuso de la información y la velocidad que me daría el poder configurarla para posteriormente usarla las veces que yo quiera en cualquier pieza en donde necesite ponerla. Entonces, bueno, este caso de estudio no nos va a servir para nada más, vamos a cerrarlo. Y el siguiente caso de estudio que vamos a revisar es algo muy similar, pero utilizando diferentes opciones o diferentes configuraciones. Vamos a tener varias versiones de una operación de ranura y las vamos a poder insertar en donde nosotros queramos. Entonces lo primero que me dice es que nuevamente vayamos a archivo nuevo y seleccione una plantilla de pieza en milímetros, y ahí me están pidiendo que croquise en el plano top un rectángulo, o en este caso sería un cuadrado de 100% con una altura de 35 milímetros de espesor. Entonces en este caso me voy a ir al plano top, hago un croquis, selecciono con la tecla S la parte de rectángulo de centro, ahí doy un clic, presiono la tecla S nuevamente y configuraría un valor de 100 por 100. Entonces aquí lo tengo. Y ahí voy a presionar el botón de extruir, lo vamos a hacer hacia Y positivo con un valor de 35 y ahí tendría mi bloque. Entonces ya tenemos generado lo que es el bloque. Lo que vamos a hacer ahora es crear un croquis en 3D. Vean que el croquis en 3D, ¿dónde lo encuentro? Pues en el mismo menú de croquis, pero simplemente presionando la flechita expandible para poder seleccionar croquis 3D. Y en el croquis 3D lo que vamos a hacer ahora sería trazar una línea. Esa línea, si se dan cuenta, estaría sobre el plano, sería completamente paralela al eje Z. Si yo presiono la línea cuando estoy en el croquis 3D, al momento de activar la línea me indica el plano de trabajo en el que estoy. En este caso me dice que estoy en XY. Y ahora lo que voy a hacer sería presionar la tecla Tab para cambiar de plano. Ahora estoy en el plano que se llama YZ. Entonces en ese plano voy a poder trazar paralelo sobre el eje Z. Entonces voy a presionar o dar un clic para iniciar. Y ahí me dice que estoy sobre Z, eso es lo que yo quiero. Vean que ahí la línea azul se pone punteada y al lado de lo que es la indicación de YZ tengo un cuadro en color amarillo indicándome que estoy sobre el eje Z. Doy un clic para finalizar, la línea me debe quedar
dentro de los límites del bloque. Y ahora lo que voy a hacer es agregar relaciones. Voy a tocar el punto, mantengo presionado control, toco lo que sería la cara y voy a agregar una relación que se llama en plano. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues que el inicio de la línea está encima de esta cara. Después en este caso voy a agregar unas relaciones para ubicar la línea al centro. Si se dan cuenta, puedo seleccionar el punto medio, mantengo presionado control, selecciono la línea y no me va a decir que se haga vertical, sino como estoy trabajando en 3 dimensiones me va a poder dar la opción de hacerlo a lo largo de Y. Ahí ya se alineó y lo mismo a este lado, ¿no? Ahora lo voy a hacer a lo largo de X y con eso me quedaría completamente definido. En cuanto a la longitud, no me piden que la defina, solo que me quede dentro del bloque. Entonces, bueno, ahí la voy a dejar. No hay ningún problema. Y salgo de lo que sería el sketch en 3D. Entonces, lo siguiente que me piden es que cree una operación de barreno utilizando el asistente para taladro. Entonces, voy a tocar la cara en donde voy a iniciar, que sería esta. Me voy a la parte de las operaciones y activo el asistente para taladro. Entonces ahí ya lo tengo activo. Lo que me están pidiendo es un hole normal, que sería la tercera opción, la de taladro. Unsymmetric, lo voy a dejar como tamaños de perforadores. Y el diámetro que me están pidiendo es un diámetro de 8 milímetros. Está en esta parte. Entonces voy a buscar el diámetro 8.0. Bajo un poquito más todavía. 8.2, 8.1, 8.0. Voy a desactivar esta parte de mostrar ajuste personalizado. ¿Por qué? Porque no voy a cambiar nada. Voy a dejar que los valores sean los estándares. Y en cuanto a la profundidad, le voy a decir que lo haga hasta un vértice. Entonces, si yo activo la opción de hasta el vértice, pues el programa me va a pedir que le indique dando un clic en el vértice que me va a servir para limitar la profundidad. En este caso el vértice lo voy a considerar como el final de mi línea. Toco este punto, después me paso a posiciones y en posiciones le voy a decir que el inicio de mi barreno sería en el otro punto que define el inicio de la línea. Y ahí el final me lo da exactamente hasta donde está este punto. Presiono simplemente aceptar y ya tendría generada la primera operación. ¿Sale? Entonces ahora me dicen que le cambie el nombre a esta configuración. Recuerden que las configuraciones se controlan desde el Configuration Manager. Esta configuración como tal, siempre que yo cree una pieza, la única configuración que existe será la que se llama default. Sin embargo, le podemos cambiar el nombre y me piden que le llame Hold Only. Ahí ya tengo esta configuración y después me piden que cree algunas copias de ella. Me dice que cree 3 configuraciones más, una que se llama Connector, otra que se llama O-Ring y otra que se llama Plug. Entonces voy a dar clic sobre el nivel superior de la pieza, no sobre el nombre de la configuración, porque vean que si yo doy un clic derecho sobre el nombre de la configuración me ofrece una opción que se llama Agregar configuración derivada, donde las configuraciones que se agreguen serán dependientes de la primera. Entonces en este lado yo no quiero que sean dependientes, por lo tanto me voy al nivel superior y ahí solamente agrego una configuración que es independiente de la otra, ¿no? Entonces ahí la agrego, le vamos a poner Connector a esta primera, le vamos a poner a la otra O-Ring, agregar configuración nuevamente, es el mismo proceso, O-Ring. Y la última configuración en este caso que vamos a agregar se va a llamar Plug. Ahí ya tengo agregadas las configuraciones. Entonces hasta el momento todas son iguales. ¿Por qué? Al momento de que yo creo una configuración, pues me crea una copia de la configuración activa. Entonces lo que voy a empezar a hacer es generarle cambios. Vamos a ver en cuál nos dicen que nos pongamos. Nos dicen que dejemos la configuración plug como la configuración activa, por lo tanto es esta. Y ahí me piden que genere una operación nuevamente de asistente para taladro. Entonces voy a tocar la cara, estoy solamente en la configuración plug como la activa. Me voy a operaciones, activo asistente para taladro. Y en este caso me piden que defina un taladro que sea un M10 por 1.0. Entonces sería la opción de taladro roscado, es esta. Y voy a buscar Unsymmetric, taladro roscado, y el valor que voy a buscar sería un M10 por 1.0. Ahí tengo el M10 por 1.0, voy a desactivar el mostrar ajuste personalizado. Y vamos a decirle que quiero controlar la profundidad. Entonces me dicen que la profundidad total sería de 15 milímetros y que la profundidad de mi rosca sería únicamente de 10 milímetros. Ahí ya tendría toda la parte que quiero configurada, me pasaría a posiciones y le diría que mi posición es este punto de aquí. Y ahí presiono simplemente el botón de aceptar. Lo que tengo que ver es incluso que me da la apariencia de la rosca y que se generó el barreno hasta la profundidad que yo le indiqué. Entonces ahí ya lo tenemos listo. Entonces, si yo me voy a otra configuración, por ejemplo a la configuración que se llama O-Ring dándole doble clic, me puedo dar cuenta que únicamente en Plug es donde se generó. Si se dan cuenta me pasé a Hold Only,
En Connector no hay nada y me regreso a Plug y es únicamente el lugar en donde tengo generada la operación, ¿no? Connector no tiene nada, Hold Only tampoco, ORIN tampoco, Plug únicamente es la que la tiene. Entonces, después me dice que me pase a la configuración que se llama Connector. En esta configuración le voy a dar doble clic, me piden que haga un croquis sobre esta cara y que trace un círculo, que tenga el mismo centro que el barreno que ya existe. El círculo en este caso va a tener un diámetro de 19 milímetros y me piden que corte con una profundidad de 18. Entonces le voy a dar cota inteligente, tengo un valor aquí de 19, simplemente me paso operaciones, activo cortar y en este caso voy a darle una profundidad de 18 milímetros. Ahí ya lo tengo y bueno, ya tengo dos configuraciones diferentes, ¿no? Entonces tengo Connector, ahora voy a activar Plug, que era la que acabo de hacer, Hold Only se va a quedar como tal y la única que me falta sería hacerle algún cambio, sería la configuración que se llama ORIN. Entonces me voy a pasar precisamente a la configuración que se llama ORIN y a esta configuración voy a croquisarle lo que sería un círculo de 15.5 milímetros de diámetro y voy a cortar con una profundidad de 1.9. Entonces abro un croquis nuevo sobre esta cara, croquiso lo que es mi círculo, voy a activar cota inteligente, el valor en este caso sería 15.5 y presiono el botón de extruir para cortar con una profundidad de 1.9 y ahí presiono aceptar. Entonces Connector es esta configuración, Hold Only únicamente tiene este barreno, ORIN tiene la última operación que acaba de hacer y Plug pues tiene un barreno con rosca a cierta profundidad. Entonces si esto me sirve a mí, yo lo puedo generar como una operación de librería, igual que hace un rato. Entonces lo voy a meter dentro de la misma carpeta de personalizadas y voy a seleccionar todas las operaciones que acabo de hacer, a excepción de la primera, ¿no? Porque en realidad el bloque ya lo voy a tener. Entonces toqué las 4 y el procedimiento sería el mismo, ¿no? Presiono agregar a biblioteca, me va a dar un resumen, le vamos a poner configuraciones, presiono el botón de aceptar y pues me va a dar automáticamente la vista previa. Entonces esto ya lo puedo cerrar. Lo que vamos a hacer ahora es abrir un archivo que me va a servir para probar. En este caso lo vamos a encontrar en el mismo lugar, lección 7, la parte de caso de estudio. Y en caso de estudio voy a seleccionar una pieza que se llama Waterline Test Block. Si se dan cuenta es un bloque que tiene 4 líneas trazadas como cuando nosotros trazamos la primera. Y lo que voy a hacer después es ir a ubicar la operación que creé en mi carpeta de personalizadas. Aquí la tengo y la voy a insertar. ¿Cuál es el procedimiento? Clic izquierdo sin soltar cuando llegue a esta cara suelto y pues me va a pedir que le indique de las configuraciones que existen cuál es la que quiero. Lo vamos a hacer en el orden que nos indica en el manual, que en este caso me piden que seleccione la configuración que se llama Connector como la primera. Aquí sería Connector. Al momento de tocarla me pide una referencia de inicio, sería este punto, para eso están trazados, y después me pide una referencia de final, sería el punto de atrás. Ahí ya lo tengo, presiono aceptar y tendré que hacer lo mismo para las demás. Arrastro, clic izquierdo, suelto. Después la siguiente configuración que me están pidiendo sería Hold Only. La activo, le di un clic nada más, me pide nuevamente inicio y definir el final. Presiono aceptar y lo mismo haría para la tercera, ¿no? Vamos a ver nada más qué configuración es la tercera. Me piden que seleccione ORIN. Selecciono ORIN, el inicio sería este punto y el final sería este otro. Presiono aceptar y por último pues esta sería para Plug, ¿no? Entonces otra vez el inicio y por último el final. Entonces el concepto aquí es que es prácticamente lo mismo que hicimos en el caso de estudio del inicio, pero la diferencia es que puedo crear diferentes versiones dentro de una misma pieza, ¿no? Y poder estar seleccionando al momento de insertarlas cuál quiero sin ningún problema, ¿no? Incluso las podrían repetir entre ellas sin generar ningún problema. Entonces esto puede ser de gran ayuda en la creación del molde porque me ayuda a automatizar todo el proceso de creación de este tipo de operaciones. Entonces, esto sería todo en la lección número 7. Recuerden enviar los ejercicios al correo que cada uno de sus instructores les haya proporcionado. Gracias.